Hola, en la clase de hoy vamos a tratar las características de las fuerzas de tipo magnético, fuerzas magnéticas que siente toda carga móvil, toda carga en movimiento, cuando se introduce en el seno de un campo magnético. Para ello vamos a recordar lo que vimos en la lección anterior y es las características de las interacciones magnéticas. Recordad que las interacciones magnéticas podíamos describirlas como si fueran en dos etapas. En un primer momento, una carga o una corriente móvil, por ejemplo esta Q1 que se mueve con una velocidad V1, pues esta carga móvil crea un campo magnético en el espacio circundante, además de también crear un campo eléctrico por el hecho de tener carga. Pero por el hecho de tener carga y tener movimiento, va a generar un campo magnético a su alrededor. Eso sería la primera etapa. Y la segunda etapa sería, pues ese campo magnético que hemos creado, ahora en su interior metemos una segunda carga Q2 en movimiento, en el interior de ese campo magnético, Q2 con una velocidad V2, y entonces esa segunda carga en movimiento va a experimentar una fuerza magnética que la hemos representado, por ejemplo, con este vector. Una fuerza magnética va a experimentar y eso va a ser lo que abordemos durante la clase de hoy. Las características de esta fuerza magnética que va a experimentar toda carga móvil cuando se introduce en el seno de un campo magnético. Al igual que el campo eléctrico, el campo magnético es un campo vectorial. ¿Qué quería decir un campo vectorial? Pues que es una cantidad vectorial que está asociada con cada punto del espacio. Entonces, a partir de este momento vamos a utilizar el símbolo P para representar el campo magnético. En cualquier posición, la dirección del campo magnético B se va a definir como aquella dirección a la que tiende a apuntar el polo norte de la aguja de una brújula situada en ese punto del espacio. Si en un punto del espacio determinado P colocáramos una brújula y se orienta en esta dirección, su polo norte apuntando en esta dirección y su polo sur en esta dirección, diríamos que el campo magnético neto existente en este punto P del espacio pues sigue la dirección entrando por el sur y saliendo por el norte, es decir, la dirección del campo magnético B en el punto del espacio P sería tal como os la he representado aquí, esta línea, y dirigida en este sentido, entrando por el sur y saliendo por el norte de una aguja magnética ubicada en ese punto. Bueno, pues ya hemos definido la dirección y el sentido que tiene el vector intensidad de campo magnético en un punto determinado del espacio. Recordamos que viene marcado por la dirección de una aguja magnética que ubicáramos en ese punto, y el sentido de este vector B, de este vector intensidad de campo magnético, coincide con el sentido que va desde el polo sur magnético al polo norte magnético de esa aguja magnética que hemos ubicado en ese punto. Bien, entonces, ¿cómo conectamos el concepto de vector intensidad de campo magnético? ¿Cómo lo conectamos, por ejemplo, con el esquema que dimos de un campo magnético en especial que vimos en la lección anterior? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al campo magnético terrestre. ¿Cómo conecto yo la descripción que vimos en la clase anterior de campo magnético terrestre mediante líneas de campo magnético? ¿Cómo lo conecto yo ese concepto de líneas de campo magnético que definen al campo magnético terrestre de la Tierra, por ejemplo, con la dirección del campo magnético que exista en cada punto? Pues vamos a recordar de la clase anterior que decíamos que las líneas de campo magnético, cada línea de campo magnético del campo magnético terrestre, eran líneas que surgían del polo norte magnético de la Tierra, que recordar que estaba muy cerquita de su polo sur geográfico, y cada una de esas líneas de campo era un bucle cerrado que regresaba
y entraba por el polo sur magnético de la Tierra, que recordar que coincide muy próximo al polo norte geográfico de la Tierra. Entonces, cada línea de campo magnético que describía todo el campo magnético terrestre lo describíamos mediante bucles cerrados, que nacían en el polo norte y morían en el polo sur. Una cantidad infinita, todas las que queramos, de bucles cerrados. Y eso eran lo que llamábamos, cada una de esos bucles cerrados, una línea de campo magnético. Y esto era debido a que la Tierra se comportaba como un imán permanente con su polo norte magnético en esta ubicación y su polo sur magnético en esta ubicación. Pues bien, pues gracias a tener una descripción de este campo magnético generado por este enorme imán que es la Tierra, por tener descrita cómo son las líneas de campo magnético, puedo a su vez describir cómo es la dirección del campo magnético existente en cada punto del espacio que rodea la Tierra. Si nos centramos en este punto, si colocamos una aguja magnética, veremos que se orienta tal como está aquí. Se orienta con su polo norte magnético orientado hacia el polo sur magnético de la Tierra o cercano al polo norte geográfico, y su polo sur orientado hacia el sur geográfico de la Tierra, que es el norte magnético de la Tierra. Bien, y recordar que lo que hemos definido es que en ese punto entonces la dirección del campo magnético neto que existe, debido a la Tierra nada más, lo consideramos así, la dirección de ese campo magnético B va a coincidir con la dirección que marca la aguja magnética en ese punto, y el sentido de este vector campo magnético va a coincidir con el sentido que va desde el sur al norte, desde el polo sur al polo norte de esta aguja magnética. Eso marca el sentido de este vector, como vimos por definición. Pero es que además este vector intensidad de campo magnético en ese punto donde colocamos la aguja magnética, ese vector B, además es tangente en ese punto a una línea de campo magnético terrestre que pase precisamente por ese punto. Es decir, esta es la conexión entre el vector B en cada punto del espacio con las líneas del campo magnético que existen, del campo magnético terrestre en este ejemplo. ¿La conexión cuál es? Pues que, como estáis viendo, las líneas, cada línea o bucle cerrado de campo magnético lo que está definiendo es que en cada punto de ese bucle, en cada punto, por ejemplo este punto, pues existe asociado un vector intensidad de campo magnético B, cuya dirección es tangente a ese bucle que pasa por ese punto y su sentido viene dado por el sentido que hemos dado al bucle. El bucle este va del norte magnético de la Tierra al submagnético. Y de esa manera conseguimos definir el vector B, ayudado con la herramienta línea de campo magnético. Y no olvidéis también que ese vector B lo marca también la dirección de la aguja magnética que ubique en ese punto. Y ambas cosas nos coinciden. O sea que el vector B lo podemos describir bajo el concepto de la dirección en la cual se orienta una aguja magnética en ese punto del espacio, pero también lo podemos definir el vector como un vector tangente a la línea de campo magnético que pasa por ese punto del espacio. Si recordáis estos conceptos de conexión entre líneas de campo e intensidades de campo, también lo habíamos estudiado en el campo eléctrico. Habíamos definido las líneas del campo eléctrico que rodean a una determinada carga o distribución de cargas y que estaban asociadas, esas líneas, cada una de esas líneas, estaban asociadas a que en cada punto de ellas se definía un vector de intensidad de campo eléctrico. Pues aquí es todo muy similar, pero en el mundo del campo magnético. Aquí hablamos, en vez de líneas de campo eléctrico, estamos hablando de líneas de campo magnético, que definen un determinado campo magnético. Y en vez de intensidades de campo eléctrico, estamos hablando de intensidades de campo magnético en cada punto del espacio, que se llama con la letra B.
y es una magnitud vectorial porque tiene dirección y sentido. La intensidad de campo magnético, al igual que la intensidad de campo eléctrico, es una magnitud vectorial porque necesito para definirlo dirección, sentido, punto de aplicación y magnitud o intensidad. Bueno, pues una vez que ya hemos definido lo que es el vector B, intensidad de campo magnético, vamos a suponer una zona del espacio donde hay una intensidad de campo magnético que hemos representado con una flecha B. Lo hemos representado aquí, la flecha B representa una intensidad de campo magnético que hay en esta región del espacio. Vamos a suponer que en este punto vamos a meter una carga positiva en movimiento. Y lo que vamos a analizar es qué tipo de fuerza va a experimentar esta carga móvil que lleva una velocidad definida por este vector v, pues debido a estar inmerso en un campo magnético que está sintiendo, la carga está sintiendo este campo magnético B en el punto donde se encuentra actualmente, pues vamos a ver que esta carga va a sufrir una fuerza de naturaleza magnética, por el hecho de estar sumergido dentro de un campo magnético y además llevar un movimiento definido por una velocidad o un vector velocidad v. Bien, entonces vamos a estudiar la naturaleza de esa fuerza que va a sentir esa carga, debido, repito, a que está metida dentro de un campo magnético, hemos descrito con el vector B, y que lleva un determinado movimiento descrito por el vector velocidad v. Bien, pues experimentalmente se ha demostrado que la magnitud de la fuerza que siente esta carga tiene 4 propiedades. La primera propiedad es que la magnitud de la fuerza que siente esta carga es directamente proporcional al valor de la carga que tenga, a Q. Es decir, que a mayor carga, mayor fuerza va a sentir esta carga al introducirse dentro de este campo magnético y llevar una velocidad v determinadas. A mayor carga, mayor fuerza, para un mismo campo magnético y una misma velocidad de entrada de esta carga en el seno de este campo magnético. A mayor Q, mayor fuerza. Y a la viceversa, a menor carga, menor fuerza, menor magnitud de fuerza. Segunda propiedad. También se ha demostrado experimentalmente que entre mayor sea la velocidad a la que va esta carga, una determinada carga Q ya fija, a mayor velocidad que tenga dentro del campo magnético por el cual está viajando, a mayor velocidad, también mayor será la fuerza magnética que va a sentir la carga. Y a la viceversa, a menor velocidad que lleve esta determinada carga en este determinado campo magnético, a menor velocidad, menor fuerza magnética va a sentir esta carga, Q. Tercera propiedad, tiene que ver con el campo magnético. Esa carga, entrando a una velocidad fija en un campo magnético, al aumentar la intensidad del campo magnético, esa carga que lleva esta velocidad concreta experimentará mayor fuerza. Al aumentar la intensidad del campo magnético en la que se sumerge esta carga, aumentará también esa fuerza magnética. Estoy hablando de la magnitud de la fuerza magnética. Y al disminuir la intensidad del campo magnético, para esa misma carga, llevando esa misma velocidad, al disminuir la intensidad del campo magnético, se ha observado experimentalmente que la magnitud de esa fuerza magnética también disminuye. Resumidas cuentas, que la magnitud de la fuerza magnética que siente toda carga en movimiento en el interior de un campo magnético, la magnitud de la fuerza que siente es directamente proporcional al valor de su carga. Vamos a extraernos por el momento de que la carga sea positiva o negativa, al valor absoluto de su carga
es también directamente proporcional a la intensidad del campo magnético en la cual se sumerge dicha carga y también es directamente proporcional a la magnitud de la velocidad que lleve la carga dentro de ese campo magnético. Pero ahora viene la cuarta propiedad, y es que la magnitud de esta fuerza también depende de otro parámetro, de otra variable. Hemos dicho hasta ahora que la magnitud de la fuerza depende de la intensidad del campo magnético, del valor de la carga y de la magnitud de la velocidad. Pero el cuarto factor que también influye en el valor o magnitud de la fuerza magnética que siente esta carga, ese cuarto parámetro es el ángulo que forma el vector velocidad de la carga instantáneo con el vector del campo magnético externo. De tal manera que al disminuir el ángulo phi, el ángulo existente entre el vector velocidad y el campo magnético, al disminuir el ángulo, también disminuye la magnitud de esa fuerza magnética. Es decir, que para una misma carga, un mismo campo magnético y una misma velocidad, si cambio este ángulo, va a cambiar también la magnitud de la fuerza magnética. De tal manera que disminuyendo este ángulo entre el vector velocidad y el vector campo magnético, esta magnitud del campo magnético va disminuyendo. Entre más pequeño es este ángulo, más pequeño, más disminuye la fuerza del campo magnético que siente la carga Q. Y entre mayor sea este ángulo entre el vector velocidad y el vector campo magnético, todo lo contrario, entre mayor sea el ángulo que forman, pues mayor va a ser la fuerza magnética que siente nuestra carga Q. En resumen, la magnitud de la fuerza magnética que siente toda carga en movimiento en el interior del seno de un campo magnético depende del valor absoluto de la carga, de la magnitud de su vector velocidad instantáneo, de la magnitud de la intensidad del campo magnético que tiene en cada punto o que siente en cada punto la carga, así como del ángulo instantáneo que forma el vector velocidad con el vector campo magnético en ese punto en el cual se encuentra la carga. Como consecuencia de la dependencia de la magnitud de la fuerza magnética, dependiendo de Q, de V y de B, surge esta fórmula que nos da precisamente la magnitud de la fuerza que siente una carga en movimiento en el interior de un campo magnético. Y es la siguiente. La magnitud de esa fuerza magnética que siente la carga Q viene dada por la magnitud o valor absoluto de la carga por la magnitud del vector velocidad por la magnitud del vector intensidad campo eléctrico por el seno del ángulo phi. ¿Quién es phi? El ángulo instantáneo que están formando en este instante el vector velocidad de la carga Q con la intensidad de campo magnético que existe en esta región del espacio. Eso es lo que marca el ángulo phi. Y aquí en la fórmula se acomoda el seno de phi. Además, como ya os tengo pintado aquí, lo que hemos visto hasta ahora es únicamente la magnitud. Pero ¿qué ocurre con la dirección y sentido de este vector fuerza? Bueno, pues ya os voy adelantando que, como está bien dibujadito aquí, el vector fuerza, este vector fuerza, cuya magnitud viene dada por la fórmula QVB seno de phi, la dirección en la cual se acomoda este vector fuerza es una dirección perpendicular al plano que contiene al vector velocidad y al vector b. Mirad aquí en este dibujo, hemos dibujado un trozo de plano en color gris que contiene en este instante al vector campo magnético y al vector v, velocidad de nuestra carga. Bueno, pues ahora si trazamos una recta perpendicular a ese plano, que pase por Q, en esta recta va a estar contenida
el vector fuerza magnética que siente Q. Es decir, que Q va a sentir una fuerza magnética que es perpendicular siempre al plano que forman B y V. Dicho de otra manera, la fuerza F siempre es perpendicular tanto al vector B como al vector V velocidad. Siempre. Y ahora vamos a estudiar una regla práctica para poder averiguar cuál es el sentido de este vector fuerza, porque en esta dirección perpendicular al plano gris, pues pueden haber dos posibles sentidos: sentido hacia arriba, como tenemos dibujado en este dibujo, o sentido hacia abajo del papel, hacia abajo del plano que contiene a V y B. Entonces, para poder averiguar cuál es el sentido que tiene esta fuerza magnética que siente nuestra carga Q, vamos a aplicar lo que se llama la regla de la mano derecha, que pasamos a describir a continuación. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste la regla de la mano derecha, que en este ejemplo vamos a utilizar esta regla de la mano derecha para averiguar el sentido de la fuerza que siente una carga positiva que se mueve con una velocidad v en el interior de un campo magnético determinado por el vector intensidad de campo magnético B. Muy bien. Entonces, la regla de la mano derecha se aplica siguiendo estos tres pasos. Primer paso, como bien indica aquí. Colocamos los vectores velocidad y el vector campo magnético V y B unidos en sus orígenes. Ya lo tenemos aquí dibujado. Segundo paso, vamos a imaginar que giramos del vector V al vector B siguiendo el menor ángulo posible. Aquí hay posible dos ángulos. Para ir del vector V al vector B puedo girar de V a B en el sentido horario o puedo ir de V a B en el sentido antihorario. Vamos en el sentido del menor ángulo que forma V y B. En este caso, sentido antihorario. O sea que giramos, imaginamos que giramos el vector V hacia B a lo largo de este plano gris que contiene a V y B, claro. Bien, entonces la fuerza va a actuar a lo largo de una línea perpendicular al plano que forman V y B, como ya dijimos anteriormente. Y ahora, si enrollamos los dedos de nuestra mano derecha en torno a esta línea perpendicular al plano gris, si enrollamos los dedos de nuestra mano derecha en torno a esta línea en la misma dirección que giró al vector V, es decir, giramos nuestra mano, como veis aquí, la enrollamos alrededor de esta línea perpendicular al plano gris y hacemos girar los dedos de nuestra mano, excepto el pulgar, los hacemos girar en el mismo sentido que hicimos girar el vector V que iba para dirigirlo al vector B. En el mismo sentido hacemos girar los dedos de nuestra mano derecha y entonces el pulgar de nuestra mano derecha va a apuntar, como veis aquí, va a apuntar precisamente en la dirección que actúa la fuerza. En este ejemplo que veis aquí, si giro la mano derecha de V a B en el mismo sentido que el vector V al vector B, pues el pulgar, como veis aquí, apunta hacia arriba. Por tanto, es el mismo sentido en el cual apunta la fuerza magnética que siente la carga Q. En este segundo ejemplo, vamos a ver, en este segundo ejemplo tenemos una carga también positiva cuyo vector velocidad viene marcado por este vector verde que veis aquí. El vector intensidad de campo magnético viene marcado por este vector. Entonces aplicamos ahora la regla de la mano derecha para determinar el sentido de la fuerza. Para ello enrollamos nuestra mano alrededor de la recta perpendicular al plano gris y hacemos girar nuestros dedos del vector V al vector B. Veis aquí que el giro es horario para ir de V a B, por lo tanto el giro de nuestra mano derecha también tiene que ser horario. Entonces si lo giramos en sentido horario, mírenlo aquí, enrollamos nuestra mano alrededor de esta recta que es perpendicular al plano VB y lo hacemos girar nuestros dedos en el mismo sentido que gira VB, en el sentido horario. Lo hacemos girar en el sentido horario y el pulgar en este ejemplo marca, como veis aquí, el pulgar marca precisamente el sentido donde apuntaría, en este caso, el vector fuerza, apuntaría hacia abajo.
Pues ya hemos logrado describir el vector fuerza magnética que siente toda carga en movimiento en el interior de un campo magnético. Su magnitud viene dada por el producto de la carga, módulo de la carga, por velocidad, magnitud de la velocidad, magnitud del campo magnético por el seno del ángulo que forman el vector v y el vector b, el menor ángulo, seno del menor ángulo que forman el vector v y el vector b. Esta formulita nos da la magnitud del vector f y mediante la regla de la mano derecha nos proporcionaría la dirección y el sentido de este vector. Pues bien, todos estos conceptos, su magnitud, su dirección y su sentido se aglutinan en una única fórmula vectorial que es la siguiente. El vector fuerza es igual a el escalar Q, que es el valor de la carga Q, por el producto vectorial de V, del vector V, por el vector B. ¿Y por qué lo aglutinamos así? Porque esta fórmula vectorial aglutina toda la información de este vector. O sea, ¿por qué esta fórmula vectorial aglutina la información de magnitud, de dirección y de sentido? Pues porque, si recordáis, de conceptos básicos de operación producto vectorial de dos vectores, aquí estamos realizando el producto vectorial de dos vectores, el vector v y el vector b, y el producto vectorial de dos vectores se definía como otro tercer vector, que es el vector fuerza, cuya dirección era perpendicular al plano que forman esos dos vectores, aquí está coincidiendo como bien veis, y cuyo sentido de ese tercer vector era el sentido que marcaba el sentido de la mano derecha o el sentido del sacacorchos, de un sacacorchos que estuviéramos girando para abrir una botella, girándolo en el sentido de V a B. Y entonces eso marcaría el sentido del vector resultante del producto vectorial de V por B. Por tanto, y luego si multiplicamos por Q, es un escalar que multiplica este vector, con lo cual al final esto va a dar un vector proporcional al vector resultante del producto vectorial v por b, porque lo multiplicamos por el escalar q, y este vector f precisamente es este que tenéis aquí, dirección y sentido, tal cual lo hemos definido, perpendicular al plano que forma v y b, y en el sentido del giro de la mano derecha de un sacacorchos, hacia arriba en este caso, de v a b, y además, como recordáis del producto vectorial de dos vectores, este tercer vector, que es el resultado del producto vectorial, su magnitud viene dada por la magnitud del vector v, por la magnitud del vector b, por el ángulo más pequeño agudo que forman v y b. Y si multiplicamos por el q delante, obtenemos la magnitud, la fórmula que nos da la magnitud del vector fuerza. Por tanto, ya estáis viendo que esta fórmula vectorial condensa información de dirección y sentido, por ser un producto vectorial de dos vectores, dirección y sentido del tercer vector, que es el vector fuerza en este caso, y también condensa, haciendo el módulo de este producto vectorial, el módulo del vector fuerza, obtendríamos esta expresión, basándonos en la definición del módulo de un producto vectorial. Hasta ahora hemos utilizado aquí la regla de la mano derecha para una carga positiva. ¿Qué ocurre si la carga es negativa? Pues bien, si la carga es negativa, los sentidos que obtenemos son justo los contrarios de la que obtendríamos con una carga positiva. Pongo el ejemplo para que veáis que si la carga es negativa, la dirección de la fuerza, el sentido de la fuerza es opuesta a la que da la regla de la mano derecha. Mirad, esta carga negativa entra en un mismo campo magnético que la carga positiva, como veis aquí, campo magnético dirigido mediante este vector apuntando hacia la derecha, y entra a la misma velocidad que entraba la carga positiva, con el mismo vector velocidad. Pues bien, si la carga positiva experimentaba una fuerza perpendicular al plano que forman V y B y hacia arriba, pues la carga negativa, entrando a esa misma velocidad, con ese mismo vector velocidad, en el mismo campo magnético, va a sentir una fuerza igual en dirección, pero de sentido opuesto. Y si además la carga Q menos Q es igual en valor absoluto a la carga Q, pues la magnitud de ese vector va a ser igual a la magnitud del otro vector. Quiere decir que las magnitudes de ambas fuerzas van a ser iguales. Bien, pues simplemente es
que tengáis en cuenta que si queréis averiguar qué fuerza siente, por ejemplo, una carga negativa que entra en un campo magnético, pues aplicar la regla de la mano derecha como si esa carga negativa fuera una carga positiva. La regla de la mano derecha os dará hacia arriba o hacia abajo y entonces invertís el sentido para dar el sentido real a vuestra carga negativa de la fuerza que siente. Y ahora os voy a mostrar dos casos muy especiales de una carga moviéndose dentro de un campo magnético. Este primer caso es el caso en que una carga se mueve en forma paralela a un campo magnético, ya sea, como veis aquí, la carga positiva que se mueve con su vector velocidad, el cual es paralelo, el vector velocidad es paralelo al vector campo magnético del espacio en el cual se ha introducido la carga. V y B son paralelos. Igual ocurriría si la carga se moviera en sentido contrario. El vector V sigue siendo paralelo al vector B. ¿Qué ocurre en este primer subcaso, digamos? V y B son paralelos. ¿Y qué ángulo forman el vector V y el vector B? Forman un ángulo de 0 grados entre sí, porque los dos apuntan en el mismo sentido, hacia la derecha. Por lo tanto, el vector V y el vector B, si llevan este vector B a confluir con el vector V en la misma carga, verán que el vector B y el vector V forman 0 grados. Y si sustituís 0 grados en el valor que da la magnitud de la fuerza que siente la carga, la fuerza magnética, aquí sustituyen 0 grados y el seno de 0, sabéis todos que da 0, con lo cual se cancela todo esto y lo que quiere decir es que la carga experimenta una fuerza magnética F que es 0. Y lo mismo si la carga se moviera en sentido contrario, es decir, su vector velocidad fuera hacia la izquierda y también paralelo al vector B de intensidad de campo magnético. Si vais el vector intensidad de campo magnético a confluir con el vector V sobre la misma carga, veréis que el ángulo en este caso que forman el vector B que apunta hacia la derecha y el vector V que apunta hacia la izquierda en este caso, opuestos entre sí, el ángulo que forman en este caso sería 180 grados. El vector B apunta a la derecha, el vector V hacia la izquierda y ambos en la misma dirección, en la misma recta que contiene ambos. Por tanto, el ángulo que forma V con B es 180 grados en este caso. Y 180 grados, al sustituirlo aquí, seno de 180 también da 0. Con lo cual la fuerza magnética en ambos casos es 0. Dicho en forma general, como podéis leer aquí, una carga que se mueve en forma paralela al campo magnético externo experimenta una fuerza magnética igual a 0. Concepto básico bastante importante para lo que veremos en próximas lecciones. Un caso muy especial de una carga en movimiento entrando dentro de un campo magnético. Aquí veis otro caso especial donde una carga se mueve de forma perpendicular a un campo magnético. ¿Veis? El vector V de velocidad de esta carga es perpendicular, forma 90 grados con el vector intensidad campo magnético B. En este caso, la fuerza que siente la carga Q es máxima, porque si sustituimos 90 grados en la fórmula que da la magnitud de la fuerza magnética, aquí 90 grados, seno de 90 grados se convierte en 1. Y para un valor dado de carga, magnitud de velocidad y magnitud de campo magnético, para unos valores dados fijos de carga, velocidad e intensidad de campo magnético, al convertirse seno de phi a convertirse en 1, nos da la fuerza máxima. Repito, para esos valores fijos de carga, magnitud de velocidad y magnitud de la intensidad de campo magnético, la fuerza se hace máxima cuando el ángulo es de 90 grados. Aquí os muestro un caso para que comparéis lo que ocurre con una carga positiva o con una carga negativa cuando se mueven en la misma dirección y sentido en un mismo campo magnético. Fijaros, tenéis esta carga Q1 positiva que se mueve en esta dirección, que marca el vector velocidad V en este campo magnético que viene marcado por la intensidad de campo B, y esta carga negativa, la cual se mueve también en la misma dirección y sentido que la carga positiva, marcada por un vector velocidad paralelo a este vector velocidad V, bajo el mismo campo magnético. Es decir, que ambas cargas, positivas y negativas, tienen el mismo valor, se mueven en la misma dirección y sentido y están dentro del mismo campo magnético. Pues bien, la fuerza que siente uno y la fuerza que siente el otro serán igual de magnitud.
porque la magnitud viene dada por QVB, seno del ángulo phi. Y en eso no varía ninguna, con lo cual la magnitud de ambas fuerzas son iguales, pero por el hecho de una tener carga positiva y otra tener carga negativa, por la regla de la mano derecha, la fuerza que siente la carga positiva en el primer caso apunta hacia arriba y la fuerza que siente la carga negativa apunta hacia abajo. Son dos fuerzas paralelas entre sí porque ambas fuerzas son perpendiculares al plano que contiene V y B. Son paralelas entre sí ambas fuerzas, pero de sentidos contrarios. Bueno, y vamos a pasar a determinar las unidades del campo magnético B en el Sistema Internacional de Medidas. Para ello, vamos a partir de la fórmula que nos daba la fuerza magnética que siente toda carga en movimiento cuando atraviesa un campo magnético. Esta fuerza, su magnitud venía dada, como ya sabéis, de hace unos minutos, por esta fórmula. Fuerza es igual a carga por velocidad por campo magnético por el seno del ángulo que forman phi, el ángulo que forma el vector velocidad y el vector campo magnético. Bueno, pues de esta fórmula lo que hacemos es un despeje matemático, despejamos B y nos queda igual a la fuerza dividido entre carga por velocidad por el seno del ángulo phi. Y a partir de este despeje, de esta fórmula matemática, en la cual tenemos despejada la intensidad del campo magnético B, pues a partir de esta fórmula podemos extraer las dimensiones del campo magnético B en el sistema internacional. ¿Por qué? Porque ahora vemos que la fuerza en el sistema internacional es Newton. La carga en el sistema internacional de unidades se mide en coulombios y la velocidad en unidades del sistema internacional, como sabéis, es metros sobre segundo. Por lo tanto, esta sería la unidad de medida del campo magnético B en el sistema internacional, un newton sobre coulombio por metro al segundo. Pero es más cómodo adornarlo de la siguiente manera. Ponen el segundo debajo del coulombio y ya saben que coulombio sobre segundo es una unidad en el sistema internacional de intensidad de corriente eléctrica llamada amperio, abreviado como amperio, la letra A. Coulombio sobre segundo es amperio en el sistema internacional, unidad de corriente eléctrica. Entonces también podemos decir que la unidad en el sistema internacional del campo magnético B es un newton sobre amperio por metro. Y en honor a un físico muy importante que fue el padre del electromagnetismo, el señor Tesla, pues en honor a él, esta unidad de campo magnético que están viendo aquí, un newton sobre amperio, se denomina Tesla. Un Tesla que podéis escribir con la letra mayúscula T, representando Tesla, unidad en el sistema internacional del campo magnético. Bien, a nivel cotidiano que nos rodea, el Tesla suele ser una intensidad de campo magnético muy elevada. Los imanes artificiales o permanentes que compramos por ahí, pues normalmente obviamente no tienen una intensidad de campo magnético tan enorme en la escala de Teslas. Entonces, normalmente se utiliza para instrumentaciones magnéticas más o menos débiles en lo que a intensidad de campo magnético generan, se utiliza otra unidad más pequeña que es el Gauss, que lo abreviamos, con la letra mayúscula G, Gauss, con dos S, Gauss, también en honor a otro físico muy importante, señor y matemático llamado Gauss. Bueno, pues un Tesla, la equivalencia entre el Tesla y el Gauss es un Tesla equivale a 10.000 Gauss o 10 elevado a 4 Gauss. Y a su vez, haciendo una conversión inversa, un Gauss, como veis, es igual a 10 elevado a menos 4 Teslas. De hecho, al haber escogido esta unidad más pequeña Gauss es porque precisamente las intensidades medias del campo magnético terrestre están en una escala de más o menos un Gauss. Y como referencia que sepáis, por ejemplo, que en el interior de los átomos se producen campos magnéticos que oscilan más o menos en los 10 teslas. En laboratorios hasta el momento se han conseguido de forma estable campos magnéticos como máximo de 45 teslas, 45 a 50 teslas. Sin embargo, de forma artificial se ha logrado tener, aunque de forma inestable, durante muy poquito tiempo, en lo que se llaman electroimanes,
con pulsos muy cortos y potentes se han logrado obtener campos magnéticos de 120 teslas de duración muy cortita. Y en la naturaleza, ahí fuera, en el universo, existen una serie de estrellas llamadas estrellas muertas, llamadas neutrones, que producen unos campos magnéticos enormes que oscilan por el orden más o menos de 10 elevado a 8 teslas. Bueno, pues esto es todo por hoy. En la próxima lección vamos a practicar ejercicios donde vamos a manejar la fórmula que hemos obtenido hoy, la fórmula que nos daba la magnitud de la fuerza magnética que siente toda carga en movimiento cuando se introduce dentro de un campo magnético. Y esto es todo, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.